cómo es que lo que estaba ya no está, cómo es que las cosas cambian o cómo es que no cambian, deberíamos preguntarnos mejor, ¿verdad? Tal como están. Entonces, bueno, parte de mi investigación me ha llevado un poco a... No veo nada con las gafas. Me ha llevado a indagar un poco en las raíces de lo que es la metafísica en Occidente, el pensamiento, cómo está articulado y cómo desde la humanidad, desde que empezó a darle vueltas a esto de la filosofía y tal, intentó averiguar por qué las cosas cambiaban. El libro más antiguo de la humanidad, de hecho, se llama El libro de los cambios, es el I Ching, y ahí va un poco por ahí los tiros. La historia que yo quería contaros en mis 10 minutos de gloria, algo menos, espero, tiene que ver precisamente con esto. En el arranque mismo de la filosofía en Occidente, en Grecia, en el famoso siglo V a.C., teníamos a nuestro buen amigo Aristóteles intentando definir que las cosas cambiaban en gran medida mediante dos términos que él aplicaba, que eran potencia y acto. Recordaréis de vuestra época en el instituto seguramente. Pues bien, ahí teníamos un problema. Atenas, como recordaréis, estuvo en guerra, en la guerra del Peloponeso, estuvo en guerra con Megara, que era otra ciudad vecina que estaba al lado. Los filósofos de Megara, en vez de intentar explicar el cambio con dos términos, como potencia y acto, utilizaban tres. Y esto empieza a ser interesante, es el mismo juego que tenemos en el I Ching, si recordáis, del 2 al 3. Muchas veces cuando el 2 no nos da mucho juego, pasar al 3 puede tener su qué. Pues entonces, esto es precisamente lo que hicieron los filósofos en Megara, pasaron del 2 al 3. Y el 3 que ellos manejaban no era como el de Aristóteles, ese 2, tonto, potencia y acto. Cuando hablamos de potencia y acto, las cosas en potencia todavía no han cambiado y en acto ya han cambiado. Y nos perdemos justo lo que debería mover todo eso. Los teólogos medievales anduvieron mucho tiempo dándole vueltas al primer motor y a una noción de Dios un tanto farragosa para provocar ese cambio. Pero en Megara tenían tres términos, que eran necesidad, posibilidad y efectividad. Eran tres modos. Yo vengo a hablaros del pensamiento modal. Los modos no son solamente tres en vez de dos, sino que además esos tres pueden de alguna forma confluir. Por ejemplo, la muerte. Todos nosotros, todos y todas nosotros, moriremos, evidentemente, pero no estamos muertos. Entonces no estamos muertos efectivamente, necesariamente moriremos y posiblemente un día de esto muramos. Esa especie de confluencia, de articulación entre tres modos, nos permite entender cualquier cosa que suceda bajo uno o dos o tres de esos modos. Y eso nos permite ver cómo las cosas se acoplan unas con otras y cómo fluyen. Yo trabajo en el ámbito de la estética, el pensamiento sobre la sensibilidad y sobre el arte. En arte, una de las cosas fundamentales que tenemos que ver es cómo una obra, de alguna manera, se da por terminada, se da por acabada. El ámbito de la necesidad, lo necesario, es aquello que es como es y no podría ser de otra manera. ¿De acuerdo? Lo posible es lo que siendo como es podría ser de otra manera. Y lo efectivo es lo que es, tal cual. Entonces, en estética siempre jugaríamos con esos tres términos y veríamos, por ejemplo, cómo está lo necesario. Y lo necesario tiene que ver con los conjuntos que están completos, con los repertorios que decimos nosotros. Cuando una pieza, una acción, una palabra viene a completar un conjunto y viene a darle pleno sentido, entonces es necesaria. Cuando una actividad, una conducta, de alguna manera da cuenta de algo que estamos queriendo sacar de nosotros, cuando da cuenta de una especie de disposición que tenemos, entonces estamos en el ámbito de lo posible. Y cuando simplemente comparece y se las tiene que ver con el mundo tal como está ahí fuera, entonces estamos en el ámbito de lo efectivo, en el modo de lo efectivo. Y esos tres modos, insisto, se acoplan entre sí y de alguna forma se articulan para ver cómo funcionamos. Es importante sobre todo entender que no se trata de contraponer un modo a otro modo, como contrapondríamos la potencia al acto, sino que se trata de entender cómo de alguna manera esos tres modos, como decía antes, pueden convivir, pueden tramarse y pueden provocar que las cosas cambien. Por ejemplo, si hablamos de la necesidad como algo repertorial, como algo de conjunto, algo que de alguna manera cierra o completa un círculo, eso nos podría hacer pensar en términos políticos como una comunidad, una ciudad, un barrio, es más o menos necesario, es más o menos repertorialmente estable. Es decir, en este país nos están quitando la sanidad, la educación, un montón de cosas que constituían repertorio, que nos constituían como conjunto. Nuestra vida, lo que nos define a nosotros como personillas vivas, de alguna manera, en gran medida, tiene que ver con aquello que podemos hacer, con aquello que somos. Es interesante la noción de repertorio y de necesidad, por ejemplo, porque nos permite comparar una comunidad o una cultura o una vida con otra.
Y entonces podemos ver si es repertorialmente más completa, es decir, si tenemos más piezas de eso que nos define como personas y como humanos plenamente potentes o no. Un artista o un músico se define en gran medida por su repertorio, un filósofo también y una persona normal y corriente exactamente igual. Cuando nos damos cuenta de qué somos en términos repertoriales, sabemos lo que necesitamos de alguna manera tener. Y esa repertorialidad se complementa con nuestras disposiciones, es decir, con lo que podemos hacer. Todos somos un grado de potencia, somos lo que podemos hacer. Y esa especie de posibilidades, las que podemos expresar y las que no podemos dar, a las que no podemos dar salida, de alguna manera también nos cuentan mucho sobre lo que hay. Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo seguramente sea lo que se podría llamar el desacoplamiento, es decir, el desencuentro entre aquellas cosas, aquel conjunto de posibilidades que podríamos cumplir y las disposiciones, las inteligencias, los ingenios que tenemos que puedan o no acoplarse con ese repertorio, con ese conjunto. Cuando nos quedamos en paro, por ejemplo, y no podemos trabajar en lo que sabemos hacer, estamos desacoplados. Cuando tenemos que emigrar y no encontramos el conjunto de formas con el que nos podríamos enganchar, estamos desacoplados. Por supuesto, el total acoplamiento o el total desacoplamiento son la muerte. Ahí estaríamos estériles completamente. Digamos que la gracia está en un relativo desacoplamiento. Pero ahí, si os fijáis, estamos jugando de nuevo con esos dos modos, la necesidad y la posibilidad, los repertorios y las disposiciones, cómo se desacoplan y cómo nos hacen estar más o menos vivos. Pero está el tercer modo, que es el de la efectividad, lo que hay. Lo que hay es siempre un conflicto. Siempre vamos a tener que bregárnosla, vamos a tener que pelear en un ámbito en el cual algunos acoplamientos se facilitan y a otros, en cambio, se les hace la vida imposible. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un diagnóstico colectivo. ¿Qué es lo que podemos, qué es aquello en lo que podemos acoplarnos, qué es aquello en lo que podemos de alguna manera ser fértiles y quién nos la está liando parda para que no podamos hacerlo o lo podamos hacer de muy mala manera? Por imaginación que le echemos y por idealistas que seamos, nos daremos cuenta que hay acoplamientos que están fuera de juego. Está feo citarse a uno mismo, pero yo hice un librillo sobre las películas del oeste, sobre los westerns, tratando de estas historias, y me llamaba la atención como John Wayne o Clint Eastwood, este tipo de personajes, eran desacoplados, en el sentido en que aquello que ellos podían hacer, aquello en que ellos eran fuertes, no encontraba acoplamiento. Aunque ellos fueran más ingeniosos, más fuertes, más íntegros, o lo que fuere, que el resto de los habitantes del pueblecillo este, de alguna manera su espacio estaba fuera de juego, estaba desacoplado. Y es donde teníamos que pensar. 10 minutos son realmente suicidas para intentar explicar un conjunto de conceptos filosóficos, no lo recomiendo, sobre todo después de un noticiario como el del Mundo Today. Pero me gustaría invitaros a que ahondéis en esto del pensamiento modal, a que ahondéis en una especie de doble entendimiento en el cual podemos investigar lo que tiende a ser estable, lo que tiende a configurar conjuntos, por un lado, y lo que tiende a la novedad, por otro. Eso en astrofísica o en biología se llama novedad y confirmación. Es lo que yo llamo disposiciones y repertorios. Vamos, pero básicamente se trata de un pensamiento que no intenta ni congelar en lo estructuralmente estable, ni fetichizar lo que está cambiando, lo rizomático, lo novedoso, etc. Sino intenta entender que ambos movimientos, como en una estructura disipativa, son plenamente relevantes. Pero sobre todo no constituye ninguna especie de esquema idealizado a ese respecto, sino que sabe que esos desacoplamientos se las van a ver sí o sí en el mundo real, ahí abajo. Y que lo que sucede ahí abajo, lo que sucede ahí afuera, no aquí dentro, que estamos en una especie de espacio protegido, hasta que llega la policía y desconecta, como dice Antonella, lo que sucede ahí fuera es algo que tenemos que organizar entre todas y entre todos. ¿Vale? Pues ahí lo dejo. Faltan 57 segundos, pero siempre he sido muy generoso con mi tiempo. Que fluya.